Vamos a ir el día de hoy al libro de Efesios. Estamos todavía en el capítulo 1 y en esta ocasión vamos a leer los versículos 15 hasta llegar al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Después de varias sesiones de avanzar a 1 o 2 versículos, el día de hoy encontramos un tema un poquito más amplio. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Voy a invitarles a que me ayuden con la lectura. Voy a leer yo el 15, ustedes el 16, hasta llegar al versículo 23 de Efesios 1. El versículo 15 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ustedes, gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su riqueza, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pido que, Espíritu Santo, uses tu palabra para traer convicción a nuestra vida. Primero a aquellos que no te conocen, aquellos que si bien pudieran morir el día de hoy, no saben qué hay después. Pido, porque solamente tú puedes hacer la obra en ellos, solamente tú puedes capturar su atención, abrir su entendimiento y mostrarles su verdadera condición de perdición, pero también mostrarles a Cristo como Salvador. Pero pido también por aquellos que te conocemos, todo el mérito es tuyo. Ayúdanos ahora a crecer en la fe, que nuestro entendimiento sea iluminado y podamos comprender la grandeza y belleza de Cristo y las grandes riquezas que tú nos has dado. Jesús, pedimos que seas tú quien reciba toda la gloria. En tu precioso nombre oramos. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre este pasaje. Es una oración para comprender nuestra riqueza en Cristo. A veces es un poco complejo encontrar un tema, pero lo que encontramos aquí es una oración de Pablo para que los creyentes podamos comprender nuestra verdadera riqueza en Cristo. Hay una historia de un hombre multimillonario llamado William Randolph, un coleccionista de obras de arte, de pinturas. Él tenía exhibiciones privadas en varias casas de campo que él tenía, distribuidas en Europa mayormente. En una ocasión, él, leyendo un periódico, leyó sobre una obra de arte única, peculiar y de mucho valor, pero estaba reportada como perdida. Y él, como un hombre amante del arte y coleccionista, determinó en ese momento, después de leer ese artículo, esta obra tiene que ser mía. Tengo que encontrarla, tengo que comprarla, tiene que estar en mi colección. Y de inmediato llamó a un agente personal de arte que él tenía y le explicó todo y lo mandó de inmediato en una búsqueda por aquella pintura. Dijo: no importa a dónde vayas, no importa lo que se tenga que gastar, encuentra esa pintura y tráemela, sin importar el costo y el esfuerzo, tiene que ser mía.
su agente personal, empezó la búsqueda y empezó con muchos contactos que tenía, recorriendo ciudades, diferentes países. Le tomó mucho tiempo, pero después de 2 años, después de un esfuerzo impresionante, después de un gasto increíble, el agente de arte llegó con noticias y dijo: Señor, por fin encontré al dueño y por fin encontré la pintura. El dueño es usted. Y la pintura la tiene en una galería de arte, en su colección privada, en una casa de descanso. El hombre tenía esa pintura sin haberse dado cuenta. Algo muy parecido, hermanos, nos pasa a usted y a mí. Tenemos tantas riquezas en Cristo y no las entendemos. Tenemos todo lo que necesitamos en esta vida para hacer la voluntad de Dios, para vivir una vida plena, y no logramos dimensionar qué tan ricos somos en Cristo. Y el día de hoy me gustaría que atendamos a las palabras del Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo para entender qué tan rico usted y yo, qué tan ricos somos. Y sin más, porque hay mucho que abarcar en nuestro pasaje, me gustaría que entendiéramos que este pasaje es una oración de Pablo. El versículo 15 comienza diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y aquí está el 16. He escuchado lo que ha pasado con los efesios, he escuchado de su fe, he escuchado de los efectos que ha producido su fe en sus vidas. Y el versículo 16, entonces yo no ceso de dar gracias por vosotros. Está muy, pero muy agradecido con Dios por la obra que Él ha hecho en los efesios. Pero también dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y lo que sigue es lo que Él pide a Dios en oración. El resto del pasaje. Entonces necesitamos ver este pasaje como una oración de Pablo por los efesios. Y primero, el primer punto que ocupamos descifrar, entender, es la causa de la gratitud, la causa de la oración de Pablo. ¿Qué es lo que le motiva a orar? Y el versículo lo dice con claridad. Y me gustaría que analicemos versículos 15 y 16. El versículo 15, por esta causa. Y aquí quiero detenerme. Por esta causa. ¿Cuál causa? ¿Qué es lo que movió a Pablo a orar? Bueno, todo lo anterior. ¿Por cuál causa? Versículos 3 al 14 de Efesios. En los versículos 3 al 14, ¿qué encontramos? Todas las riquezas que hemos recibido en Cristo. Todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y no vamos a extender todas otra vez. Por esta causa, por lo que Pablo acaba de decir. ¿Y qué es lo que él enseñó? Elección eterna. ¿Qué es lo que él enseñó? Predestinación para adopción. ¿De qué habló? De que hemos sido redimidos por su sangre, de que hemos recibido perdón de pecados, de que se nos ha revelado el misterio de los propósitos de Dios, de una herencia, del sello del Espíritu Santo. Es como si Pablo hubiera estado escalando una montaña de teología, enseñanza, riquezas, grandeza, doctrina profunda, riquezas, joyas de nuestra fe. Y cuando llega a la cima, lo que hace Pablo, en vez de discutir, en lugar de creerse superintelectual, cae de rodillas en oración. Porque eso es lo que hace la verdadera doctrina, es lo que hace la verdadera teología. Cuando vamos a la Biblia y logramos entender más y desmenuzar y ver qué hermoso es Cristo, no hay de otra más que caer en oración, agradeciendo a Él y adorándole a Él. Entonces en Efesios 1, versículos 3 al 14, lo primero que hizo Pablo es hablar de lo que Dios ha hecho. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos dio herencia, nos selló. Y ahora en nuestra sección del día de hoy, del versículo 15 y hasta el 23, Pablo pide que los creyentes ahora entiendan todo lo anterior y ora para que estén bien. El punto de Pablo es: por esta causa, porque Dios ha hecho todo esto en ti, te ha hecho rico. Por esta causa es por la cual yo oro. Y agradece a Dios por la fe que hay en ellos. Porque Pablo oyó de la fe de los efesios. ¿Cómo oyó? Bueno, quizás vino un mensajero. Hay que recordar que Pablo está preso.
Alguien pudo haberle traído noticias de cómo está la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo se da cuenta de la fe que hay en ellos y de la evidencia. Y quiero también destacar el versículo 15. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, y noten el versículo 15, oyó de su fe en el Señor, pero ¿qué más? De su amor de ellos para con todos los santos. Había en ellos evidencia de que su fe era real. Y no una fe superficial, no una fe vacía o hueca. Pablo escucha de la fe, ¿y cuál es la evidencia de que esa fe es real? De que esa fe produjo amor por todos los santos, por todos los hermanos. Pablo entonces básicamente vio en ellos, ustedes han sido elegidos, adoptados, redimidos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sabemos que eso es real? Porque su vida da evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Amor por los hermanos. La obra de Dios, hermanos, en el corazón de un hombre se va a reflejar en sus obras de amor hacia otras personas, en particular hacia los hijos de Dios. Alguien puede decir que tiene fe, alguien puede decir, el Señor me ha rescatado, yo le conozco como Señor y Salvador. Santiago dice, a ver, muéstrame tu fe. ¿Cómo? Aquí están mis obras. ¿Y cuáles obras? Amor por los otros. Primero de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan dice, hay una diferencia bien marcada. ¿Cuál es? El que no hace justicia y el que no ama a su hermano, ese no es de Dios. Y Juan sigue diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y primero de Juan dice, ¿cómo lo sabemos? Porque amamos a los hermanos, allí está la evidencia. Y primera de Juan 4:7-8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, que dice primera de Juan, ese es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Mateo 22, el primero y más grande de todos los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, con todo tu mente. Y el segundo va pegado, va conectado. ¿Cuál es el segundo? Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la fe, hermanos, la fe que descansa en Cristo, siempre produce un amor que se hace evidente porque se derrama hacia otros hermanos. Y lo que Pablo escucha de los efesios es su fe, y es una fe genuina, una fe que se describe en la sección anterior, una fe de alguien que ha sido elegido, ha sido predestinado, ha sido llamado, ha sido adoptado, ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha sido redimido. ¿Cómo sabes que eso es real? Porque hay un amor genuino, no obligado, no forzado, no fingido hacia los hermanos. Entonces Pablo agradece mucho a Dios por la obra que ya se ve en ellos. Pero ahora, además de agradecer a Dios, por el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, pero Pablo también ora por ellos. En el versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo agradece, pero ahora ora por ellos. ¿Por qué ora? ¿Para qué ora? No ora para que sean salvos, porque ellos ya han probado fe. Lo que Pablo ora, y esa es la parte importante de nuestro mensaje, la oración de Pablo es para que ellos, los creyentes, entiendan lo que ya poseen, para que ellos vivan, comprendan, actúen, descansen, se apropien de lo que ya es suyo. Echen mano de lo que ya tienen. Quien entiende, hermanos, quien entiende realmente la elección, quien entiende la redención, quien entiende el perdón de pecados, no se va a quedar pasivo sin hacer nada. No existe un creyente que entienda Romanos, las enseñanzas, las doctrinas profundas de la salvación, redención, perdón, y que después viva como si nada. Entre más entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, se buscará activamente, intencionalmente, constantemente crecer, comprender, madurar en su comunión con Dios y en su relación con otros. Lo que hace Pablo entonces es, en la primera sección, elevar la mente del creyente. ¿Qué tan ricos somos? Mira cuánto nos ha dado Dios a través de Cristo. Pero Pablo ahora presenta un problema, podremos decir. ¿Puedes poseer riquezas
riquezas espirituales y no entenderlas. Por eso Pablo ora, porque somos tan ricos, pero a lo mejor no lo entendemos, porque tenemos tantos recursos, tenemos tanto poder, pero no entendemos y no echamos mano de verdad de esas riquezas. Es como si alguien tuviera una herencia multimillonaria depositada legalmente a su nombre, pero viviera como un indigente, como alguien pobre. Y el mayor problema que tiene la iglesia, y quiero decir esto con mucha sobriedad y prudencia, el mayor problema de nuestra iglesia, hermanos, no es que nos falten recursos espirituales. El mayor problema es la falta de comprenderlos y el entendimiento de cómo usarlos. Una iglesia que no conoce su propia riqueza y una iglesia que no entiende su posición en Cristo vivirá espiritualmente pobre. Nuestro problema, hermanos, no es este edificio. El problema no es que se vienen meses de calor y qué vamos a hacer aquí. El problema no es sillas que no cuadran completamente. Nuestro problema es que somos ricos en Cristo y no lo entendemos y no vivimos como si fuéramos realmente ricos en Cristo. Y el libro de Efesios, de hecho, nos presenta esta estructura. Lo veremos más adelante. Pero si usted tiene tiempo, le animo, si usted lee los primeros 3 capítulos de Efesios, Efesios son 6 capítulos. Los primeros 3 son doctrina, nos enseñan quiénes somos en Cristo. Y los siguientes 3 es pura práctica, cómo vivir. Pero si no entiendes bien quién eres y qué tienes en Cristo, nunca podrás vivir dignamente haciendo la voluntad de Cristo. Si no entiendes quién eres en Él, va a ser imposible que vivas como quien realmente eres en Cristo. Por esa razón, muchos creyentes podríamos vivir con temor constante. Por esa razón, muchos creyentes podrían siempre tener inseguridad, vivir con culpa que no le deja avanzar. Podríamos vivir con una visión pequeña de Dios. Por eso Pablo ora y tiene que orar: Dios, tú haces esa obra en los Efesios, que sus ojos sean abiertos. No necesitan algo nuevo, necesitan ver lo que ya tienen, lo que ya es suyo, y ese es el punto. Entonces, primero, ¿qué es la causa de la oración? Que Dios dé entendimiento a la gente, que Dios dé entendimiento al pueblo, que Dios abra los ojos de la iglesia para que entiendan qué tan ricos realmente somos. En nuestro segundo punto quisiera hablar sobre en sí el cuerpo de la oración. Primero, ¿qué motiva la oración de Pablo? Pero segundo, el cuerpo, el contenido, la carne de la oración. ¿Qué específicamente pide Pablo? Versículos 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, eso es lo que él ora. Oro constantemente. Hago memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Y sigue diciendo. Él dice: oro para que. Este es el propósito. Eso es lo que yo le pido específicamente a Dios. Y Él pide por iluminación espiritual. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, pero ahora viene una pregunta: si ya lo tenemos todo, ¿qué nos hace falta? Si ya somos ricos, lo que nos falta es que no entendemos. Falta comprensión profunda, y la oración entonces de Pablo es para que entiendan lo que ya es suyo. Y después Pablo se refiere a Dios, obviamente, como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos ha dado, nos lo ha dado a través de Cristo. Pero si usted pone atención al versículo 17, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, se refiere a Dios, no solamente como Dios, sino como Dios glorioso, pero el Padre de gloria. El Padre de gloria, porque Él es la fuente de toda la gloria. No solamente tiene gloria, no solamente está rodeado de gloria, Dios mismo es la gloria, y todo lo que nos da viene de su propia naturaleza. Él es el Padre de gloria, y todo lo que nos da está alineado con quién es Él. Sus riquezas son tan gloriosas como Él mismo lo es. Pero después Pablo, entonces, después de describir a Dios brevemente, aquí está lo que Él pide: que el Padre de gloria, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pide que Dios nos dé espíritu de revelación y de sabiduría. Y quiero notar algo aquí, es sencillo, pero por lo menos en la versión Reina Valera 60, os dé espíritu. La palabra espíritu está en minúscula y creo que está bien, porque Pablo no pide que se nos dé el Espíritu Santo, porque ya lo tenemos, pero que nos dé espíritu, que nos dé habilidad, que nos dé hambre, que nos dé sabiduría, entendimiento, revelación a través del Espíritu Santo. No está pidiendo un espíritu nuevo, pero lo que ya tienen, abre su entendimiento para que tengan esa sabiduría. El Espíritu Santo ya nos fue dado, fuimos sellados con Él, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad para comprender las cosas de Dios. Y Pablo pide que nos dé espíritu de sabiduría. Y sabiduría es la capacidad de comprender las realidades de Dios de manera correcta y aplicarlas a las diferentes situaciones de la vida. Sabiduría nos permite agarrar toda la doctrina, toda la teología, toda la enseñanza y aplicarla en el día a día. Sabiduría no es que sepas mucho. Sabiduría es qué haces con lo que sabes. Sabiduría es tomar lo que la palabra de Dios enseña y aplicarlo a tu propia vida y vivirlo en carne propia en el día a día, haciendo la voluntad de Dios. Pablo ora a Dios, dales espíritu de sabiduría, pero también de revelación. Y la palabra revelación aquí es muy importante porque el Espíritu Santo, hermanos, no te va a dar a ti ni a mí algo nuevo que jamás hayamos escuchado. No nos va a dar algo nuevo que nadie más en el planeta sabe y te va a revelar a ti algo nuevo y único, peculiar, un secreto que nadie sabe más que tú. No es esa clase de revelación, sino más bien algo que a lo mejor a nosotros nos parecía complejo o se nos hacía oculto, pero el Señor abre nuestro entendimiento y lo hace claro y comprensible. Una de las obras del Espíritu Santo es revelar al cristiano el significado de la Escritura, de manera que el cristiano no tiene excusa. El Espíritu Santo nos hace ver y entender la verdad de Dios. Pero quiero también destacar en este mismo versículo que esa sabiduría y esa revelación que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, por lo que cual Pablo ora, no es revelación, no es sabiduría, no es entendimiento de datos, no es información. Pablo no está pidiendo que Dios nos haga más inteligentes en matemáticas. Pablo no está pidiendo revelación y entendimiento de la historia de la iglesia o de cómo se escribió la Escritura o de inglés o de medicina o de cómo funcionan las cosas o de las ciencias de este mundo, pero particularmente el versículo 17 que nos dé sabiduría y revelación en qué, en el conocimiento de Él, conocerle a Él, un conocimiento profundo, no solamente información, pero un conocimiento que hace nuestra relación con Dios más estrecha, más madura y creciente, un conocimiento más pleno. No es información de doctrina, no es solamente información de credos, himnos, historia de la iglesia, biografías de cristianos, idiomas de la Biblia, saber manejar bien todo. Es más bien una percepción correcta y espiritual de quién es Dios y lo que ha hecho Él. En Juan, Cristo dijo, esa es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. De eso se trata, que te conozcan a ti, pero no que te conozcan como con el cerebro. Que te conozcan personalmente, que se forme una relación fuerte y estrecha con el Señor. Jeremías 9:24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, de hecho, en Filipenses y Colosenses pide lo mismo para ellos también. La oración, la prioridad es conocer, entender al Señor. La oración de Pablo es clara, concreta, bien definida, que el Espíritu Santo le dé a usted, me dé a mí, le dé a esta iglesia claridad para conocer a Dios y que ese conocimiento crezca, madure
No simplemente haber conocido a Dios cuando Él nos salvó, cuando Él nos rescató. Pero la oración de Pablo es que usted y yo activamente, intencionalmente, día a día, crezcamos en ese conocimiento de Dios. Y quiero decirles esto con mucho amor y con mucho cariño. Les amo a todos, hermanos. Pero lo que debe de predominar nuestra oración, lo que vemos en Pablo, y la parte central de nuestra oración diaria, no es el dinero. No es salud física, no es la comida, no es una enfermedad y Dios líbrame de esta enfermedad, no es Dios cuídame en esto que estoy haciendo. Está bien, no hay algo malo en pedir por cosas materiales, pero la prioridad de Pablo y la prioridad de todo creyente en la oración es: ayúdame a conocerte más y mejor. Dame mayor entendimiento de tu palabra y que ese entendimiento me ayude a fortalecer mi comunión contigo. Si oramos y todo lo que pedimos es Dios, que me aumenten el salario, si oramos y lo que pedimos es Dios, cúrame de esta calentura y que no nos dé sarampión en la casa, y oramos, Dios, ayúdame con esos pagos que tengo que hacer. No digo necesariamente que todo eso sea incorrecto, pero hay algo mucho más importante que debe de dominar todo. Y eso es conocer al Señor, fortalecer nuestra relación con Él. Buscamos primero el reino de Dios. Él sabe que ocupas comida, Él sabe que ocupas dinero, Él sabe que tienes un familiar enfermo, lo sabe. Pero cuando nuestra prioridad es Él, conocerle, entenderle, cuál es su voluntad, qué quiere Él que yo haga. Ayúdame a entender el libro de Efesios, ayúdame en este momento preciso a poder entender tu palabra, comprenderla, masticarla, absorberla y vivirla. Esa debe de ser nuestra prioridad en la oración. Conocerle a Él no solamente como Salvador, pero como Padre, como amigo, como guía. Entre más le conocemos, más satisfecha nuestra vida estará. Pero después Pablo amplía en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y después va a ir a otra parte. La palabra entendimiento aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. De hecho, la palabra entendimiento en su idioma original es la palabra cardia. ¿A qué suena la palabra cardia? A corazón. De hecho, Pablo está literalmente diciendo a Dios, él ora para que Dios alumbre los ojos de tu corazón. Veíamos en la mañana que en la Biblia el corazón no tiene que ver con amor, con un corazoncito, una flecha y dos iniciales o cosas románticas. Es parte del amor, sí, pero el corazón en la Biblia tiene más que ver principalmente con entendimiento, comprensión, voluntad, deseo, toma de decisiones. El corazón no es solamente para sentir, para emociones. El corazón más bien está relacionado con cómo entendemos a Dios, cómo percibimos a Dios. Veíamos en la mañana en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él brota todo en la vida. El corazón, de hecho en la Biblia, en los profetas, junto con todos los órganos, el hígado y otros, se entendía como el centro de todo. Cuando Pablo pide que los ojos del corazón sean iluminados, creo que la traducción que tenemos hace buena justicia a entendimiento. Que Dios alumbre tu entendimiento y el mío. Pero también eso está diciendo, hermanos, que hay áreas de oscuridad en nuestra comprensión de Dios y su palabra. Cuando Pablo dice, alumbra los ojos, alumbra el entendimiento de Alejandro, alumbra el entendimiento de Torrefuerte, alumbra el entendimiento de los creyentes, él está diciendo que hay áreas que yo no entiendo. Está dando por sentado, implica que hay áreas que yo no comprendo completamente de Dios. No es una ceguera igual a la de un incrédulo, pero sí falta de claridad. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Un día estábamos completamente en tinieblas, completamente ciegos. El Dios de este mundo había cegado el entendimiento para que no nos resplandeciera la luz. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, a la luz. Pero en Efesios, Filipenses, Colosenses, Pablo habla de una iluminación progresiva que va avanzando. Implica que tú y yo todavía hay áreas en las que hay oscuridad y tenemos entendimiento todavía turbio y confuso. ¿Ocupamos luz en cuanto a Dios? Sí. Tenemos vida, hermanos, pero no logramos comprender la magnitud de esa vida.
conocemos a Cristo como Señor, como Salvador, pero hay detalles de esa salvación que no logramos comprender a totalidad. Solamente si hiciéramos este experimento y pusiéramos a varios líderes de iglesias aquí mismo en Guadalajara y nos sentáramos a debatir y se nos diera el pasaje de Efesios 1, hablando de la elección, ¿sabe que saldríamos de ahí? ¿Quién sabe cómo? ¿Por qué? Porque ocupamos todavía luz, ocupamos todavía entendimiento, ocupamos todavía que el Señor, a usted y a mí, que tenemos años en el Evangelio y que hemos leído la Escritura, no hemos llegado a lo que debemos de ser todavía. Ocupo que el Señor me dé entendimiento y me va a humillar porque me va a hacer entender, ¿sabes qué, Alejandro? Estabas bien perdido aquí. Estabas completamente errado en ese entendimiento de la Escritura. Ocupamos luz. Somos ricos, somos salvos, pero podemos vivir con temor, ¿sí? Somos creyentes y algunos son buenos creyentes maduros, pero todavía podrías pasar por incertidumbre, por dudar sobre algunas cosas en la vida, en la fe cristiana. Algunos podrían tener dudas en cuanto a la salvación. Por eso Pedro dice en 2 de Pedro 1, vosotros mismos también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadida vuestra fe, es decir, tu fe ya está completa, pues de algún modo sí, estamos completos en Cristo, pero aún así ocupas añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. El que no tiene de estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego. Es posible tener vida espiritual y vivir con una percepción limitada. Thomas Watson decía que un cristiano puede tener título a una herencia y no disfrutarla por ignorancia espiritual. Y hasta aquí no sé si tiene sentido esto. ¿Qué está haciendo Pablo? Quiere que conozcamos, quiere que entendamos, quiere que nuestro entendimiento sea iluminado en el conocimiento de Él. Quiere que entendamos, Alejandro, iglesia, somos muy ricos, pero ocupamos la obra del Espíritu Santo porque en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, no alcanzamos a dimensionar qué tan ricos somos. Solo el Espíritu Santo te puede dar ese entendimiento. Ok, vamos con Pablo bien. Y ahora, Pablo, específicamente, ¿qué quieres que entendamos? Ok, que tengamos iluminación, revelación. ¿Específicamente en qué? ¿Qué quieres que comprendamos? 3 cosas sencillas. Pablo ora en su oración que entendamos, pero que entendamos que, primero, el plan consumado de Dios, que tenemos esperanza y que tenemos herencia. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y note aquí, para que, eso es lo que yo quiero que, dice Pablo, yo oro para que tengan sabiduría, revelación, conocimiento de Él, que sus ojos sean iluminados, y oro para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabe? Esos versículos parecen un poquito como entrelazados, revueltos, pero Pablo ora, vea la segunda parte del 18, para que sepáis, ¿qué quiere que sepas? Que entiendas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la oración de Pablo? Que usted y yo entendamos el glorioso plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Que entendamos que el cristiano tiene esperanza. Y dice el versículo, para que sepáis, y esa palabra sepáis, si puede usted marcarla o encerrarla, es un saber con certeza, para que sepas, no como a lo mejor, no como, bueno, yo sé, no es un saber absoluto, no es un saber de imaginar, de suponer. La palabra sepáis que se usa aquí y que se repite mucho en 1 de Juan, es una palabra saber que no ocupa comprobación científica ni investigación de ningún tipo. Es tan simple como yo tener una naranja en la mano y yo le digo, eso es una naranja. Y alguien diga, yo tengo mis dudas si es una naranja de verdad o no. Yo no ocupo comprobarte nada. No ocupamos llevar eso a un laboratorio y me comí la mitad y sé con seguridad que es una naranja. Si alguien dice, no, yo ocupo verla en un microscopio y hacerle unas pruebas, yo lo sé que es una naranja. No, es obvio. Cuando Pablo dice, para que sepáis cuál es la esperanza, él no está tirando ahí como posibilidades, a lo mejor.
Y la palabra esperanza que usa Pablo aquí no es la misma palabra esperanza que nosotros usamos en español. Cuando nosotros en español usamos la palabra esperanza, hay un margen de que a lo mejor no suceda. Alguien puede decir, bueno, yo tengo la esperanza que el camión pase ahorita en 2 minutos y va a tardar media hora quizás. Bueno, yo tengo la esperanza de que mi hija cambie, pero usted sabe que a lo mejor no va a cambiar. Tengo la esperanza que mi papá ahora sí nos haga caso. La esperanza que usamos en español deja un margen como que puede ser que sí pase, puede ser que no pase. Bueno, tengo la esperanza que este año no haga tanto calor. Es algo incierto, pero cuando la Biblia usa la palabra esperanza es completamente distinto. Cuando la Biblia habla de esperanza, de que tenemos esperanza, está hablando de la certeza absoluta del futuro. Una fuerte confianza de que Dios hará con toda certeza lo que Él ha prometido. La palabra esperanza en la Biblia no es ser optimista, no es ser positivo, no es una ilusión, es una certeza futura, porque el Señor nos llamó, el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos llamó, nos predestinó, entonces es 100% seguro que Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces Pablo ora para que los efesios y nosotros seamos capaces de comprender de manera sobrenatural, porque no es algo que puede producirse de nosotros. El Espíritu Santo hace su obra en ti y en mí, para que sepas que tienes una esperanza segura en Cristo, que el que te llamó es fiel, y que tenemos una herencia, y que tenemos riquezas de la gloria de su herencia, que fuimos elegidos, predestinados, adoptados, etc. Y esa esperanza futura y esas riquezas son las que nos empujan a una vida de obediencia presente. ¿Por qué es tan importante esto para Pablo? Sé que suena un poquito como enredoso, no tan dinámico, pero Pablo entiende, por favor, entiende la esperanza que tienes, entiendes la herencia, las riquezas, porque si entiendes eso, podrás vivir una vida de obediencia. Nos será imposible, hermanos, vivir una vida plena y de obediencia si no comprendemos quiénes somos realmente en Cristo. Solamente hasta que entendamos quiénes realmente somos, podremos vivir lo que realmente somos. Solamente hasta que entiendas, solamente hasta que entendamos cómo nuestra vida, sus raíces, su fundamento está en la eternidad y no aquí. Solamente cuando logres entender eso, vivirás aquí de manera correcta, agradando a Dios. Solamente cuando entendamos que nuestra ciudadanía verdadera, y no es algo amable por decir, es real. Hasta que entiendas que tu ciudadanía está en los cielos, vas a poder vivir aquí como ciudadanos de este planeta de manera piadosa, honrando y agradando a Dios. Colosenses 3:12, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero no puedes poner tu mirada en las cosas de arriba si no estás convencido de que realmente tu herencia está allí arriba. Hasta que no entendamos eso, vamos a seguir con cosas de este mundo. Y pensemos un poco, ¿por qué ocupamos al Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo tanta preocupación porque entendamos? Porque es magnífico, es algo indescriptible. Piense conmigo un momento. Usted y yo somos simples mortales, somos hijos del polvo, somos vulnerables, somos una mota en el universo, somos prácticamente nada en el universo. Y usted y yo fuimos llamados por el eterno Dios para ser suyos. ¿Quién puede explicar eso? ¿Qué mente humana puede explicar cómo alguien como usted y como yo fuimos elegidos y llamados para ser de Él? Humanamente hablando, no hay manera de entenderlo. El mismo Dios tiene que intervenir y a través de su Espíritu Santo revelarte, iluminarte y darnos entendimiento. Pablo ora entonces, y todos debemos de orar, para que toda esa enseñanza bíblica, hermanos, deje de ser una emoción y se convierta en una convicción arraigada que transforme tu manera de vivir. El Espíritu Santo hace esto para que comprendamos las riquezas que tenemos en Él. No ocupas nada más, estás completo en Cristo, no te falta nada, tienes todo lo que necesitas. Si el creyente no entiende esa esperanza futura, cuando enfrentes pérdidas en este mundo, se te va a abrir el mundo abajo. Cuando no entendemos que somos de allá y no de aquí, vamos a temblar en este mundo por la presión cultural. Vamos a vivir como si esta vida lo fuera absolutamente todo. Vas a vivir con temor de la muerte, eso te va a causar pánico.
Pero cuando entendemos esa herencia gloriosa, cuando entendemos esa esperanza, vienen las pruebas y podemos soportarlas. Lo temporal podemos desprendernos de ello si es necesario y podemos vivir con estabilidad. En Hebreos 11, cuando la Biblia habla de Abraham, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía la mirada allá arriba. No tenía casa, no tenía una patria. Se le pidió sacrificar a su hijo único, al amado, pero su mirada estaba allá arriba. Mi ciudad está allá, mi arquitecto está allá. Aquí nos recibió todas las promesas, sus generaciones futuras lo recibieron. La esperanza correcta va a producir en usted y en mí esa perseverancia correcta. Y Pablo ora para que entendamos el plan. Su plan es seguro, hay una herencia asegurada, no es una a lo mejor, es una esperanza certera. ¿Qué más quiere Pablo que entendamos? Quiere que entendamos la esperanza, la herencia como uno solo, pero quiere que entendamos el poder que garantiza ese plan. Hay un plan y el plan es glorioso, esperanza y herencia. Recuerdo los libros de la SEP, recuerdan a algunos de mi generación y quizás por ahí cerquitas, los libros de la SEP tenían historias que me gustaban mucho. Sus historias me gustaban, el libro de español lecturas me gustaba mucho. Había una historia que me gustaba mucho del gato y los ratones. El gato había causado muchas bajas entre los ratones y los ratones ahí platicando. ¿Qué hacemos? Este gato está matando a muchos de nosotros, no nos deja tranquilos, no nos deja buscar comida y siempre nos está cazando y hacen una junta. Y uno propone una idea y otro, y por fin un ratoncillo ahí joven, entusiasmado, dijo, yo sé lo que vamos a hacer, hay que amarrarle un cascabel al gato. Cuando le amarremos un cascabel, sabremos exactamente en dónde está y sabremos si viene cerca, lejos, y podremos escondernos y todos les parece un plan buenísimo, ¿no? Y ahí están todos gritando y se ve el dibujito de los ratones haciendo fiesta y gritando, elogiando al ratón que se le ocurrió este plan. Y un gato viejito, sabio y al rincón hace una pregunta. ¿Y quién le va a amarrar el cascabel al gato? Todo el plan se viene abajo. ¿Qué es el punto de Pablo? Hay un plan increíble y glorioso. Todas las riquezas son verdaderas. Hay esperanza, hay una herencia. ¿Y cómo sabes que sí se va a cumplir? ¿Cómo puedes vivir y saber, sí, Dios me va a dar la victoria? Sí, bueno, porque hay un poder que respalda todo este plan. Porque hay poder, no solamente es un plan magnífico, pero tiene todas las herramientas, todo el poder, todo el potencial para llevarse a cabo. No es un plan fundado sobre algo vacío, sobre algo débil. Pablo quiere y ora para que tú y yo entendamos el plan, pero que entendamos el poder para vivir ese plan. Y está en el versículo 19. Pablo ora para que sepamos de la esperanza y la herencia, y también ora y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El lenguaje de Pablo en este versículo, en un solo versículo, está muy encimado, y ahorita explico a lo que me refiero. El lenguaje del Espíritu Santo es increíble. Cuando Pablo quiere explicar la clase de poder que tenemos en la vida cristiana, Pablo se suelta a usar todas las palabras que se le ocurren para poder. Y en un solo versículo, Pablo usa 4 palabras diferentes para referirse al poder de Dios. Primero, en el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Pablo allí usa la palabra griega original que se llama la palabra dunamis. ¿Le suena algo? De ahí viene la palabra dinamita, potencia, capacidad efectiva. Después Pablo usa la palabra operación, que originalmente es el griego energeia. De ahí viene la palabra energía, operación puesta en acción. Después Pablo usa la palabra poder por segunda vez, pero aquí es otra palabra griega diferente, que es la palabra kratos, que es un poder dominante, un poder invencible. Y al final usa la palabra fuerza, que habla de fuerza vigorosa, como de mucho músculo.
¿Y cuál es el punto de Pablo? Hay poder y se suelta hablando de mucho poder. Usa 4 palabras diferentes y todas apuntan a lo mismo, al poder. Y por si fuera poco, la primera parte del versículo usa la palabra supereminente, que significa extraordinaria, sin límite, que rebasa mucho, que excede. Y luego, por si esa palabra no fuera demasiado pesada por sí misma, le pone a un lado la palabra grandeza. Grandeza que excede sobre todo, y 4 diferentes palabras para poder. En un versículo corto, Pablo superpone encima mucho poder. Recuerdo una ocasión fui a una iglesia de visita y el que estaba dirigiendo los himnos dijo: vamos a cantar ahora este himno, hay poder en Jesús. ¿Conocen ese himno? Hay poder, poder sin igual poder. Y el hermano que estaba dirigiendo dijo, pero la vamos a cantar con los 4 poderes. Y yo en mi mente estaba pensando, con los 4 poderes, ¿cuál es ese himno? Ese no me lo sé, pero enfatizó, cuando lleguemos al coro, cantamos con los 4 poderes. Y se refería solamente a decir, hay poder, 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 sin igual poder. Ok, ya, entendí el punto. Ok, ¿y sabe qué es el punto de Pablo? Hay mucho poder. Pero mucho, en exceso, demasiado. Pero luego los creyentes decimos, yo no creo que pueda vencer este vicio. Luego los creyentes salimos con que yo no tengo el poder para compartirle a alguien el evangelio. Y luego los creyentes decimos, yo no puedo con esta prueba, es demasiado para mí. Luego los creyentes decimos, yo no puedo, tengo esta necesidad o esta enfermedad, yo no puedo, es demasiado para mí. Y todo este poder, por eso Pablo ora, ocupas entender qué clase de poder Dios ha dado al creyente. Nos ha dado poder para testificar, ¿recuerdan Hechos 1:8? Pero recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Y ese poder para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando recibas ese poder que no es tuyo, que viene del Espíritu Santo, entonces seréis testigos en Jerusalén, Judea, toda Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Hay poder para testificar y para evangelizar, poder para vivir en santidad y vencer el pecado. Romanos 8:13, si vives conforme a la carne, sí, vas a morir, vas a colapsar. Pero si vives conforme al Espíritu, el Espíritu tiene poder y Él da poder, y el poder con el que resucitó a Cristo es el mismo poder que opera en ti. Si vives por el Espíritu, entonces vas a hacer morir las obras de la carne, vas a vivir. Efesios 3:16, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El poder de Dios no solamente te da poder para testificar, evangelizar, pero para vivir en santidad, para vencer el pecado. Nos da poder para perseverar en medio de las pruebas. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. De nuevo, repetición de palabras, para toda paciencia y longanimidad. En 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor nos da poder para resistir cualquier clase de prueba, por más dura que sea. Poder para servir en el cuerpo de Cristo. Hay cristianos que dicen, es que yo no puedo servir, yo no tengo esa habilidad, yo soy muy débil. Bueno, 1 de Pedro 4:11, si alguno ministra, debe de ministrar conforme al poder que Dios da. El servicio cristiano no depende de energía humana, sino del poder de Dios. El punto de Pablo es que entendamos qué tan serio es ese tema y qué tan fuerte es el poder. Pero después hay algo increíble en este mismo versículo. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Tiene el versículo ahí, la grandeza de su poder para ¿con quién? Para con nosotros los que creemos. Es el poder, pero no un poder genérico. Es un poder que opera en ti y en mí. El punto clave y sencillo, hermanos, para cualquiera de nosotros el día de hoy. ¿Cómo que no tienes poder para vencer el pecado? En ti mismo y en ti mismo no tengo el poder. Yo no. El poder para controlar tu carácter, controlar tu enojo. En mi carne no. Pero ve cuántas veces Pablo habla de poder y poder y poder, la supereminente grandeza de su poder, y es poder para con nosotros que creemos en Él. ¿Qué tan rico eres? Solo ve el poder de Dios obrando en ti y en mí. El problema es que no lo entendemos y luchamos con nuestra propia carne. ¿No crees que Dios te dará poder a ti para poder vencer algún vicio, para servir, para testificar a otros, para resistir pruebas? Y por si teníamos dudas, por si
Por si nos entra ahí un poco de incertidumbre, el mismo versículo sigue diciendo, hablando del poder de su fuerza, el versículo 20, ese mismo poder operó en Cristo, es el mismo poder que operó en Cristo y le resucitó de los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. No es cualquier poder, es el mismo que resucitó a Cristo de la muerte, el mismo poder que opera ahora en ti, con el que puedes vencer el pecado. Pero ocupamos entenderlo, por eso Pablo pide oración, hazles entender. Por eso tú y yo necesitamos venir a Dios el día de hoy y orar. Dios, ayúdame a entender tu poder, tu obra en mí. Yo no puedo vencer, yo no puedo convencer a esas personas. A mí me da miedo, me da pánico el compartir el evangelio, pero tu palabra dice que tu poder obra en mí. Muchos creyentes creemos en el cielo, la esperanza futura, pero vivimos como si no tuviéramos poder para la vida presente aquí. Nos sentimos dominados por el pecado, incapaces de cambiar, espiritualmente débiles. Por eso Pablo ora que comprendan el poder que lo sostiene no es un poder humano. Y por último, Pablo quiere que entendamos, que entendamos el plan futuro, presente y futuro, que entendamos la clase de poder que tenemos y por último que entendamos a la persona de Cristo. El Rey exaltado, Cristo como la cabeza de la iglesia. Y cuando vemos a Cristo, el poder obró en su resurrección, en su exaltación, en hacer a Cristo la supremacía de todo el universo y cómo está relacionado con la iglesia. Pablo no quiere solo que tú y yo entendamos que hay poder. Quiere que sepamos quién tiene ese poder. Tienes poder, pero ese poder no es tuyo, ese poder está en Cristo. Y dice nuestro pasaje, el versículo 20, la potencia, la fuerza, el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. En el mundo antiguo, sentarse a la diestra del rey era la posición de autoridad suprema. Salmo 110:1, pasaje que habla de Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Pablo está diciendo, Cristo es el Rey supremo, no solamente un Rey futuro, pero un Rey presente. Él ya está sentado a la diestra de Dios. No hay alguien con mayor autoridad que Él. Todo fue puesto debajo de sus pies porque Él ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. En la ciudad de Éfeso la gente tenía temor, era una ciudad con mucho esoterismo, muchas cosas místicas. Por eso Pablo dice, el Señor está sentado en los lugares celestiales y está sentado y domina, versículo 21, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ninguna fuerza espiritual, ninguna, no existe nada en todo el universo, ningún imperio lo amenaza, ninguna fuerza espiritual puede en contra de él, ninguna estructura terrenal lo limita. Él es todo sobre todos. Colosenses lo afirma, despojando a los principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz, humilló a todos y después fue sometido todo bajo sus pies. No hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso, no hay nadie más vencedor que Él. Y no solamente su victoria como autoridad, como absoluto jefe soberano, sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, potestad, y tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. En el mundo romano, el nombre de César tenía peso absoluto. Hay nombres el día de hoy que su nombre tiene mucho peso. Le voy a decir a tu abuelita, y a ese sí le tienes miedo. Hay nombres que tienen mucho peso, el director fulano de tal. Ahí sí, como que, ya llegó en nuestro caso es Ramón, ya llegó Ramón, y como Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, más alto que César, más alto que Artemisa, que era la diosa de Éfeso, que dominaba toda el área. Filipenses 2:9 dice que por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre está de manera excesiva sobre todo nombre. Ni el ser humano más poderoso que haya existido en cualquier época, sea en poder militar, económico, intelectual, ningún otro tiene un nombre mayor que el de Cristo. Y no solamente entre humanos, pero cualquier ser creado.
ni Satanás, ni Apolión, ni Belcebú, ni ángeles como Miguel, Gabriel. No hay otro nombre más alto que el de Jesucristo. Su nombre es sobre todo nombre. Él lo llena absolutamente todo. Por eso tenemos muchas canciones que hablan del nombre de Jesús. Hay una canción que dice, tan grandioso, majestuoso, con solo decir Jesús. Solo esa palabra tiene un peso increíble. Hay otra canción que a mí me gusta mucho, Cristo, en su nombre hay algo sin par. Reyes y reinos, todos se van a doblar ante el nombre de Jesús. Otro himno, Cristo, 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 nombre sin igual. Otro himno muy viejito, tan dulce el nombre de Jesús. Uno que cantamos, ¿qué otro nombre demanda gloria? El nombre de Jesucristo es sobre todos. Él lo llena absolutamente todo. Pero después hay una cosa increíble. Él está sobre todo principado, autoridad, su nombre es sobre todo, pero versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies porque está sentado a la diestra de Dios. Y Pablo remata con esto, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Su nombre es sublime, inagotable, pero hay algo importante, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El rey del universo no está lejos de la iglesia, el rey fue dado a la iglesia. Y quiero destacar aquí, no dice que la iglesia fue dada a Cristo. Cristo fue dado a la iglesia como la cabeza. Y eso es asombroso, porque la iglesia, hermanos, esta iglesia pequeña y cualquier iglesia en Guadalajara, México, de creyentes verdaderos, la iglesia no es una institución frágil ni débil solamente y sobreviviendo. Las puertas del Hades van a prevalecer en contra de ella, no por quienes somos nosotros, pero por quién es nuestro jefe, por quién es la cabeza de la iglesia, es Cristo, y la iglesia es su cuerpo, Él lo gobierna absolutamente todo. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Tenemos a Cristo. El punto es, hermanos, ¿existe algo más que pudiéramos recibir? ¿Existe algo más que ocupamos? Si nos enfocáramos más en Él, su poder, su gloria, nuestra vida sería 1000 veces mejor. Si entendiéramos más y mejor quién es Cristo y qué es Cristo para la iglesia y qué es en tu vida, nuestra iglesia sería 1000 veces mejor. Él lo llena absolutamente todo lo que la iglesia necesita. Nadie más puede más que Él, nadie más ama más que Él, nadie es tan grande que Él. Con toda razón, Pablo, en la misma sección que en Romanos que nos leyó Eduardo hace rato, y aquí terminamos, en Romanos 8, cuando dice que a los que llamó, los justificó, habla de, en la misma sección que habla de predestinación, elección, llamamiento o justificación, Pablo deja muy en claro, nada nos puede separar del amor de Dios. Y dice, antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, etcétera, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es en Cristo. El punto es, hermano, tú y yo somos extremadamente ricos, pero no lo entendemos. Ocupamos que sea el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento, dándonos comprensión, sabiduría, revelación y entender la esperanza que tenemos, la herencia que ya tenemos. Que entendamos el poder tan grande que tenemos y qué grandioso y majestuoso es nuestro jefe. ¿Quién nos puede separar de su amor? Por eso Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. La palabra, de hecho es una sola palabra, más que vencedores, es una palabra compuesta, Nico, de ahí viene Nike, por cierto, que significa más allá, sobreabundante, vencer o conquistar. Somos hipervencedores, supervencedores. No solamente ganamos, triunfamos con exceso, es la idea de Pablo. Pero para eso ocupamos que Él nos ayude a entender. La vida aquí no se trata de dinero, de trabajo, de reputación, de salud. Se trata de las riquezas que tenemos en Cristo. El plan eterno no puede fallar. El poder de Dios lo garantiza y Cristo, exaltado, asegura la victoria. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por lo bueno que eres con nosotros. Pido, por favor, ayúdanos a entender lo
rico que somos en Cristo. Esas riquezas espirituales, nuestra mente humana, nuestra carne humana nos hace creer, pues yo no veo nada, pues yo no percibo nada, pues son riquezas espirituales que tienen mucho más valor que lo terrenal, Dios. La vida eterna, la seguridad de esta herencia, el poder que tenemos en Cristo, nuestro jefe soberano, supremo, a quien nunca jamás nadie podrá vencer, que su nombre está por encima de todos, es la cabeza de esta iglesia, el jefe supremo. Ayúdanos a entender esas cosas, porque si no las entendemos, Dios, nuestra vida se vuelve caótica, Dios. Si no entendemos quiénes somos, vivimos como nosotros queremos vivir, Dios. Si no entendemos lo que tenemos en ti, Padre, vivimos enfocados en este mundo y las cosas de este mundo nos golpean, nos derriban, nos desaniman. El pecado nos domina, nos angustia. Ayúdanos, nos unimos a Pablo en esta oración por nosotros mismos. Danos entendimiento, Padre. Jesús, ayúdanos a vivir para tu gloria. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.